No contiene escenas de sexo o violencia. Incluye closed caption. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes, aquí en Red Más, el espacio para hablar de nuestras empresas y emprendedores que hacen su aporte a la economía del país. Aquí hemos conocido las historias de empresas de diversos sectores, hemos visto cómo se han consolidado con el paso del tiempo y qué han hecho precisamente para permanecer fuertes. Hoy tenemos una historia de una compañía que abrió sus puertas en Colombia hace 35 años y un emprendimiento que tiene menos tiempo pero que se ha abierto un paso importante en el país. Para hacerlo nos acompaña el profesor Mauricio Sanabria de la Universidad del Rosario para hablar de estos dos casos. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Ismael. Vamos a entrar en materia y a ver a nuestro primer invitado. Se trata de Miguel Merino Gordillo, quien hace 35 años, como anticipé, trajo Dunkin' Donuts a Colombia. Esto fue lo que nos contó. Dunkin' Donuts nació en Estados Unidos a finales de los años 40, a la par con otros negocios que luego se hicieron grandes. Los jóvenes especialmente regresaban de los horrores de la guerra a establecerse en el casco urbano. Años después, cuando las grandes cadenas montaron sus propias panaderías, la competencia hizo que miraran hacia otras regiones. Dunkin' Donuts estaba pensando en desarrollarse o en expandirse desde el punto de vista internacional. El arquitecto Miguel Merino Gordillo vio la opción de adquirir la franquicia y buscó unos socios para hacerlo. Y ahí iniciamos la aventura en el año de 1982. Se formó la empresa y la primera tienda en 1983. Abrió entonces en Bogotá su primer local. La primera tienda que se abrió fue conformada con 19 personas. Luego de más de 3 décadas es un negocio consolidado. Contamos con 185 almacenes en las 9 ciudades que le damos oportunidad a 1.200 empleos directos. Tiene como una de sus premisas ayudar a la formación de los jóvenes. Darle la oportunidad de su primer empleo y de empezar a tener y a mirar el futuro con optimismo y hay posibilidades de realizarse. Merino Gordillo dice que Colombia es un país con muchas opciones para los emprendedores. La universidad y la academia debe tratar precisamente de hacer que los jóvenes piensen sin temor en ser emprendedores. Aunque los empresarios todavía tienen que superar muchos obstáculos. Se encuentran muchas barreras a nivel de la legislación colombiana. Establece una serie de normas que hacen bastante compleja la actividad empresarial. Dice que el líder debe ser un soñador con los pies en la tierra, que siempre debe estar atento. Lo más importante es informarse y ser observador. Hay que trabajar con gente honesta, confiable y proactiva, a quienes de seguro les llega su momento. Me fascina trabajar con los que ven el vaso medio lleno y que dicen hay posibilidades de llenarlo, que no estén bajo la presión del surgir, dando codazos al otro. Para Merino Gordillo el narcotráfico fue funesto y un combustible para la violencia. No obstante, sigue siendo un optimista que espera que las diferencias se superen hablando por un futuro más dulce. Profesor, quiero conocer su impresión sobre la historia de Dunkin' Donuts, tanto cómo nació como cómo llegó al país. Me parece que es incluso más interesante lo que no se dice de la historia que lo que se dice allí. Es de hecho muy interesante lo que se dice, pero lo que no está allí es todavía más, lo es todavía más. En particular, por ejemplo, el hecho de que toda la iniciativa emerge en realidad de una hermana del señor Miguel, y esta hermana, de algún modo, que era una ama de casa, se ve preocupada por los ingresos de la familia porque sus hijos se van a estudiar. Esto creo que lleva entonces a esta señora a buscar una oportunidad de negocio, a conseguir de hecho una máquina que le permitía producir churros e intentar venderlos en un determinado barrio, y en la iglesia era como su idea inicial, y a partir de eso colaborar en la economía familiar. Yo creo que en ese primer momento de la historia hay algo que es todavía más interesante, y es a una mujer en un momento en el que no es la mujer, digamos, la protagonista de los ingresos en el hogar, a una mujer además que no es para esa época la insignia, digamos, de un espíritu emprendedor, diríamos, típico en el país, intentando desarrollar la idea. Luego hace el llamado justamente a Miguel, que se encontraba en el contexto de Boston en el MIT, y es allí donde esta historia empieza a configurarse con el desarrollo de una franquicia que viene a América Latina a través de Colombia, siendo de hecho el tercer país del mundo después de Japón y Finlandia. Eso creo que es muy significativo. Sí, y es muy significativo porque en esa historia que usted está comentando de la hermana, ella lo hacía en efecto para ayudar a la economía familiar,
pero también cuando comenzó no le fue bien, porque ella compró una máquina que vio en la Feria Internacional, comenzó a usarla y allí se le dañó el negocio. Llamó entonces al señor Miguel Merino, lo llamó a Boston y allí nació la historia, como se dice. Interesante ver también en esa historia que hay que estar en el lugar indicado y en el momento ideal, tiene que ver con eso. Merino Gordillo estaba en Estados Unidos en aquel momento cuando Dunkin' Donuts pues quería buscar negocios en el exterior. De hecho, ellos pensaban era en Venezuela. Hace 35 años era el país de moda en la región. Hablemos también un poco sobre eso, porque él llegó allí y dijo, ¿por qué miran solo a Venezuela? ¿Por qué no nos miran a nosotros? Y allí le dijeron, sí, lo que pasa es que Colombia pues no es tan... O sea, Venezuela era hace 35 años un país bien. ¿Cómo ves? Pues en realidad, digamos, creo que hay como dos líneas. La primera es Louis Pasteur en 7 de diciembre de 1854, cuando se inauguraba la Facultad de Ciencias en la Universidad de Lille, dijo una frase que es fantástica, me parece, es la suerte favorece a la mente preparada. Y de alguna manera aquí hay suerte, evidentemente, en el sentido de que se da este llamado de la hermana al señor Miguel en el contexto de Boston. Se da también una suerte en que en ese momento hay una serie de panaderías que se empiezan a abrir en los supermercados en el contexto norteamericano, y eso lleva entonces a Dunkin' Donuts a decir, tengo que empezarme a expandir, esta es una ciudad de estudiantes internacional, vamos a empezar a abrirnos, y en ese justo momento él decide ir a los headquarters, digamos, de Dunkin' Donuts, que quedaban cerca a su vivienda para esa época, y termina dándose esta gran oportunidad. Entonces creo que en realidad hay un componente de suerte, pero también hay un componente de preparación, porque en efecto había el interés, había las ganas, había además a una persona que tiene una serie de relaciones que justamente le permiten entonces traer con el músculo financiero a esta gran organización a Colombia, entre otras cosas indicando pues que Colombia es una puerta importante para América Latina y queda cerquitica a Venezuela. Ese fue uno de los argumentos expuestos. Y bien interesante, profesor. ¿Qué piensa, por ejemplo, de la primera tienda que se abrió en Bogotá? Fue en la calle 63 con 13, ¿sí? ¿Y qué tenía esto de novedoso? Que era un vidrio, la gente pasaba, veía lo que estaban haciendo, entonces comenzaron a vender un producto que la gente veía cómo lo hacían. Y eso fue novedoso en aquella época, hace 35 años, pues fue nuevo en el país. ¿Qué tan importante es precisamente mostrar algo novedoso para los negocios? La innovación es central y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales de la economía al día de hoy, pero siempre lo ha sido. Digamos, vemos grandes firmas, Sears Roebuck, digamos que durante mucho tiempo fue caracterizada por innovación, que hoy día ya no lo es tanto, y otros casos, digamos, célebres como Motorola y otros, en donde vemos firmas que son innovadoras, pero que luego de algún modo pierden el rumbo en esta gran ruta que es la innovación. Lo que diríamos es, la innovación es un elemento central. Ahora bien, en el contexto de nuestras empresas vale la pena rescatar esta historia. ¿Por qué? Porque da cuenta de que la innovación no se trata necesariamente de grandes revoluciones, sino verdaderamente de pensar en el cliente y de pensar las maneras más creativas para poder atender sus necesidades, para diferenciarse y en esa medida ganar verdaderamente un posicionamiento en el mercado. Sí, hay un tema importante al que hace referencia este empresario. Esta compañía se ha convertido en el primer sitio de trabajo para quien ingresa al mercado laboral, para ver el futuro con optimismo. ¿Qué le parece? A mí me parece que esta es de las cosas que hay que destacar de este tipo de compañías. La gente joven, o que ingresa a la universidad, comienza a trabajar allí, o que apenas sale de la universidad también. O sea, el hecho de brindarle la oportunidad a la gente para comenzar a trabajar. Es fantástico. De hecho hay múltiples casos en Dunkin' Donuts, no solo en términos globales, sino en términos de Colombia. En términos globales es célebre el paso, por ejemplo, de Madonna por la firma, incluso se menciona al presidente Obama también como otra persona que trabajó en Dunkin' Donuts. En el contexto colombiano, a personas como Enrique Peñalosa, a pesar de que lo hizo en el contexto también de sus estudios en Estados Unidos. Pero lo que sí uno puede señalar es personas más de a pie, como Mauricio Gómez, gerente de operaciones de la compañía aquí en Colombia, que de hecho va a trabajar en el contexto de unas pocas semanas a la empresa y termina trabajando ya más de 27 años en la organización. Eso da cuenta en efecto de que hay detrás una filosofía que el mismo señor Miguel señalaba al final de esta nota, en donde hay un interés por trabajar de manera verdaderamente franca, de manera constante, con persistencia, por su organización y por el país. Creo que ahí hay una apuesta que vale la pena rescatar y que es un ejemplo para todos los emprendedores en el contexto nacional. Perfecto, y viendo esta historia bien interesante, un sitio donde se le da oportunidad a quienes comienzan a trabajar, vamos ahora a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros, esto es Líderes en Red Más. Ahora vamos a ver el emprendimiento de hoy.
Daniela Salgar visitó una asesora de asuntos públicos y esto fue lo que encontró. El día de hoy me encuentro en Seguimiento y Estrategia con Diana Medina, y esta es una empresa en la que usted puede conseguir asesoría en asuntos públicos, legales y comunicación política. Aquí le voy a contar su historia. Seguimiento y Estrategia es una empresa de consultoría que nace en el mercado colombiano hace 5 años. Tenemos 3 líneas de negocios. Tenemos una dedicada a asuntos públicos, en donde generamos cercanía entre el sector privado y el sector público. Tenemos también un área legal y tenemos un área de comunicación política. Diana Medina siempre tuvo claro que perseguir sus sueños la llevaría al éxito. Esta empresa nace como un sueño, ¿no? Un sueño que tenía desde hace algún tiempo, en donde además de hacer empresa quería buscar generar empleo y mejorar condiciones de vida, poder llegar a la gente, tocarla positivamente. Realizan continuamente capacitaciones en torno a promocionar políticas públicas, buscando que los ciudadanos accedan a estas. Somos expertos, tenemos abogados que llevan años trabajando en estos temas, politólogos y comunicadores. Nuestro plus es eso, darle el mejor servicio a nuestro cliente. Somos consultores, expertos, estamos combinando en nuestro equipo tanto la experiencia como el dinamismo. En los últimos años la empresa ha crecido satisfactoriamente. Ahora varias personas conforman su equipo de trabajo. Pues inicié yo, realmente, donde uno trabaja es pues haciendo todo, ¿no? Y sobre todo para el emprendedor es difícil iniciar un negocio en cuanto debe aprender no solo de lo que ya conoce y quiere hacerlo, sino además de otros temas. Hemos ido creciendo, actualmente somos 10 personas. Utiliza la tecnología de diferentes maneras y es indispensable para la comunicación con sus colaboradores y clientes. En nuestras consultorías y asesorías, pues manejamos evidentemente nuestro portal en donde nos pueden consultar, pero también a nivel de oficina tenemos algunos protocolos en donde necesitamos y pues estamos muy atentos a que se está llevando a cabo, digamos, día a día en temas tecnológicos. Prepararse para un emprendimiento hace parte del proceso para cumplirlo. Esto es un trabajo de pasión, de persistir, de trabajar continuamente, ¿no? Y de rodearse muy bien, de conformar equipos, porque estos trabajos se hacen con gente que cree en estas ideas, que cree en los proyectos y que quiere salir adelante. En la vida se presentan oportunidades para lograr los sueños. Depende de nosotros construirlos. Emprender es un trabajo de pasión, de persistir, de trabajar continuamente y rodearse muy bien para conformar buenos equipos. Este emprendimiento cumple ya 5 años, ¿sí? Y asesora asuntos públicos, legales y de comunicación política. Profesor, quiero que me dé su opinión sobre lo que acabamos de ver. Ahí creo dos elementos centrales. El primero es felicitar esta iniciativa, porque en realidad en el mundo de la consultoría son las grandes firmas las que se llevan verdaderamente una buena parte de los contratos, entre ellas KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, hoy día EY. En realidad esas son como las 4 grandes, y este tipo de organizaciones más pequeñas han encontrado un espacio en el país. Entonces creo que eso es muy valioso. Y la segunda gran dimensión que vale la pena rescatar es el hecho de que justamente están cumpliendo 5 años, y si uno ve las cifras en el país, 7 de cada 10 empresas se mueren justamente antes de cumplir los 5 años. Esa es una problemática muy importante que de hecho firmas de consultoría como esta ya han empezado a contribuir a lograr la supervivencia de esas pequeñas y medianas empresas, así como las universidades y otros centros de desarrollo y de aceleración que creo que están también facilitando la vida a muchos emprendedores que tienen como Diana ese sueño de crear empresa, de generar empleo. A propósito de eso, sí, nació como un sueño de hacer empresa y al mismo tiempo generar empleo, algo que hacen muchos emprendedores y que no es fácil de lograr. Yo quiero que hablemos también un poco de eso, porque usted habló de 5 de cada 7. 7 de cada 10. Imagínese, eso es un número muy alto. ¿Qué hacer, por ejemplo, como para enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como emprendedor para no quedarse en el camino? Yo creo que hay varias técnicas, herramientas, elementos formales, pero lo que cada vez más se está demostrando en el mundo del emprendimiento, incluso con las grandes firmas, es que en realidad ese concepto de tener un sueño, de seguirlo, lo que incluso en estrategia se conoce
como un strategic intent, como un propósito estratégico que hay que seguir con obsesión, con pasión y pensando como en el largo plazo, creo que es un elemento central. Lo vemos en Diana, lo vemos justamente en el emprendedor que acabamos de ver de Dunkin' Donuts en Miguel. Finalmente vemos el interés verdaderamente de trabajar por algo que se quiere desarrollar, de trabajar de manera constante, con pasión, con perseverancia y con una meta además que está más allá de lo que es solo el interés económico para uno. Creo que ahí hay unas claves que son centrales y que son además el corazón de emprendimientos incluso hoy mucho más grandes en el mundo, entre ellos por ejemplo empresas como Tesla. A propósito de lo que usted está hablando, hay que combinar experiencias y dinamismo con un buen servicio al cliente, que lo plantea la invitada. ¿Qué tan importante es hoy precisamente en un emprendimiento tener claro que el servicio al cliente es fundamental? Es verdaderamente esencial, digamos, si la empresa sobrevive es esencialmente por sus clientes, y yo creo que ese es un mensaje que muchas firmas, de hecho muchas firmas grandes olvidan y de algún modo se sienten instauradas en su mercado, se sienten potenciadas en su mercado, sienten ese poder que van ganando en la medida en que van adquiriendo más años de vida y mayor tamaño y mayor fortaleza económica y financiera, pero lo que es central es que no hay que olvidar el cliente es un elemento vital para la compañía, y yo creo que hoy pequeñas firmas han encontrado justamente un nicho de esas grandes empresas que han dejado desatendido al cliente, que no tienen los canales necesarios muchas de ellas, y estas pequeñas empresas en cambio están más cercanas, están empezando a abrir justamente como vimos en Dunkin' Donuts la posibilidad de que nos vean, de tener de algún modo puertas abiertas, de estar muy directamente vinculados con el cliente, incluso de involucrar lo que es el modelo de las comidas rápidas. Yo no tengo un mesero que le esté sirviendo, sino el cliente se encarga él mismo de tomar su producto y llevarlo a la mesa, de algún modo incluso de recoger las obras, es decir, estamos involucrando al cliente dentro del negocio y lo hacemos partícipe de él. A propósito de eso, fallan estas grandes empresas, entre otras como los bancos, que yo a veces pongo de ejemplo, que por buscar nuevos clientes descuidan lo que tienen y no saben que es un error craso el que están cometiendo. De hecho, recuerdo aquí la lección señalada por Jean-Claude Bessudo. Él señalaba que no estaba interesado en tener clientes VIP, porque para él todos los clientes son VIP. Yo creo que ese tipo de elementos filosóficos detrás de una consideración de trato al cliente son centrales, porque es cierto de algún modo que cuando se tienen clientes VIP quiere decir que los otros eventualmente no son tan importantes. Y si hay una lección que demuestra en el mundo de los negocios es que cada cliente importa, verdaderamente cada cliente importa. Estos pequeños negocios los cuidan a través de WhatsApp, por ejemplo. Uno ve cada día más empresas que están creándose a través de redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, y encuentran cabida justamente porque están muy directamente vinculados con el cliente. Esta nueva empresaria, como la gran mayoría de los emprendedores, dice que es muy difícil iniciar un emprendimiento. ¿Qué tanto lo es ahora, cuando al mismo tiempo también pues hay mucha información? Pero yo pienso que pues la información se tiene, pero también la falta de dinero a veces se ha convertido en un problema muy grande, y no todo el mundo tiene claro cómo invertirlo, por ejemplo. De acuerdo, digamos, muchos de los emprendimientos que se dan en el país están dados esencialmente por fondos propios, los amigos, la familia, pero creo que hay que empezar a abrir mucho más el horizonte. En realidad sí, a veces es un problema de falta de información. Uno encuentra hoy día cosas que eran impensables antes. Recuerdo la historia del fundador de Mozilla, por ejemplo, que señala en redes: quiero desarrollar un nuevo proyecto de buscador, y logra capturar $35 millones en 30 segundos a través del crowdfunding, de algún modo la financiación participativa. Así como estos, hay otros emprendedores, por ejemplo, que desarrollaron una maleta inteligente en Argentina, y lo que hicieron fue colocar en redes: oiga, queremos desarrollar esto, una maleta inteligente, díganos si ustedes están interesados, y si están interesados mándenos unos dolaritos y nosotros nos encargamos de hacer ese proyecto. En efecto, un montón de gente en el mundo les manda ideas y les manda dólares, y con eso ellos crean una organización que al día de hoy está no solo haciendo maletas, sino estuches para computadores, tiene un sistema de viaje inteligente que puede rastrear las maletas a través de GPS en todo el mundo. Entonces, ese tipo de iniciativas se pueden lograr al día de hoy, pero a veces es necesario empezar a acudir a los nuevos medios, a la tecnología, y también es necesario mostrar una idea, claro, mostrarle al mercado que hay una visión y que las personas se vinculen incluso ya no como era antes: yo diseño el producto y luego lo llevo al mercado, sino desde el momento mismo en que estamos creando el producto, traer a los clientes que se vuelven de algún modo socios y partners de la compañía. Perfecto. Mire, señores empresarios y emprendedores, siempre hay alternativas de buscar una opción, de hacer un nuevo negocio. Las hay, están ahí, hay que buscarlas, saberlas buscar, informarse. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos.
Esto es Líderes en Red Más, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Profesor, ahora quiero conocer el mensaje o la enseñanza que nos dejaron los invitados del día de hoy. Yo creo que hay como tres claves que en general siempre vende el señor Miguel en el contexto de Dunkin' Donuts y que veo que tiene la misma relación con Diana en el contexto de su empresa de consultoría. Es tener un sueño, perseguir los sueños, ser persistente verdaderamente en buscar esos sueños en el cotidiano, sabiendo que va a haber un montón de tropiezos, pero que es necesario superarlos. Yo siempre digo una frase, es la gran ventaja de los problemas es que son la fuente de las soluciones. Entonces hay que trabajar con persistencia para alcanzar los sueños. El otro punto creo que tiene que ver justamente con la honestidad y es trabajar de manera ética, pero no solo de manera ética en el sentido de no me robo plata, etcétera, sino de que pienso en los demás, de que soy capaz de ponerme en los zapatos de los demás, de trabajar con los equipos, de involucrar a los clientes, de involucrar a otras personas en ese sueño que yo tengo y buscar que ellos se vuelvan copartícipes de esa iniciativa de negocio. Creo que es un elemento central. Y lo siguiente es prepararse. Decíamos justamente que la suerte favorece a la mente preparada, entonces hay que prepararse, hay que estar leyendo sobre sectores de los que normalmente nosotros no leemos, sobre temas de los que no leemos, porque de algún modo, si yo veo por ejemplo a los europeos que viajan aquí a Colombia, ellos viajan, muchos de ellos, a observar aves en el contexto colombiano. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, vemos toda esa cantidad de aves y lo que decimos es, mira la cantidad de pájaros, ¿cierto? De algún modo necesitamos estar preparados para poder ver las oportunidades, y creo que en eso los emprendedores colombianos tienen todo el camino para poder trabajar. Hay un tema común en ambos casos y es el de ofrecer algo nuevo al mercado. Alguien lo está buscando y alguien lo tiene. Entonces quiero también que hablemos un poquito sobre este tema porque es bien interesante, o sea, las opciones o las oportunidades están ahí. Señalaba yo ahorita justamente que hay que prepararse para poder ver las oportunidades. En realidad las opciones están ahí, estoy completamente de acuerdo, pero es necesario encontrar los marcos de algún modo teóricos, conceptuales, metodológicos que me permitan ver esas oportunidades. Yo recuerdo la anécdota clara e histórica de Bill Gates de algún modo diciendo el negocio está en el software, ¿cierto? Y todo el mundo en ese momento, recordemos que IBM es International Business Machine, ¿cierto? O sea, todo el mundo concentrado en el hardware, y él dice el negocio está en el software, y algunas personas hasta decían, pero es que el software, ¿dónde se meten los activos? ¿Dónde eso no se deprecia? La clave de él estuvo en ver justamente cosas que los demás no veían, a pesar de que estaban ahí en sus narices, y para eso hay que estar preparados. Ayudar a la formación de personal también es clave en los negocios, y hoy ambos nos hablaron sobre el tema. También quiero que me cuente un poco sobre esto, porque esto le sirve a las grandes empresas consolidadas, pero también a los emprendimientos, formar. Justamente está en relación con lo que señalaba ahora, y es la formación permite ver esas oportunidades. Creo que las universidades están haciendo un esfuerzo muy importante por formar en materia de emprendimiento, de innovación, están de algún modo revolucionando sus modelos educativos. Nosotros mismos hoy día estamos trabajando ya con organizaciones que se encargan de hacer educación con cursos gratis, que son de las mejores universidades del mundo. Creo que hoy día hay muchas oportunidades para poder hacerlo, y creo que las empresas deben aprovecharlas porque allí está justamente la posibilidad real de ver oportunidades y de tomar esas oportunidades antes de algún modo que la competencia. Y de aportar algo a la economía. Profesor, le agradezco que nos haya acompañado. Y a la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto. Y a ustedes los espero en una próxima edición de Líderes, aquí en Red Más.